En el día de hoy, obviamente, vamos a hacer un video para el año de quinto grado de secundaria del Colegio Mancio Varona. Y vamos a ver la segunda parte del sistema sensorial. Con respecto al globo ocular, nos hemos quedado que el globo ocular, hemos dicho que está formada por tres túnicas, donde hablamos de la túnica fibrosa o externa, la túnica media uvia, la túnica interna o nerviosa. La túnica fibrosa o externa está formada por la córnea y la esclerótica. La córnea es el primer lente del globo ocular, se le considera como la ventana del globo ocular, ¿ya? Y esa vascular presenta un epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Muy bien, mientras que la esclerótica se le considera como el blanco del globo ocular, ahí se insertan los músculos extrínsecos del globo ocular. El segundo componente es la túnica media o uvia, que está formado por tres componentes, por el iris, que es el diafragma del globo ocular, el que le da el color al ojo, y presenta una abertura que se llama pupila, que cuando se cierra se llama miosis, parasimpático, y cuando se dilata se llama midriasis, simpático, sistema nervioso simpático. El segundo componente sería el cuerpo ciliar, que está formado por el músculo ciliar, que permite la acomodación del cristalino, y los procesos ciliares que producen el humor acuoso. Y el tercer componente de la túnica media uvia es la coroides, que está muy vascularizada. Obviamente su función sería nutrir tanto a la retina como a la esclerótica. Esta coroides se limita con la esclerótica por la lámina fusca y la coroides se limita con la retina por la membrana de Bruch. Ahí está. Y el tercer componente tenemos la túnica interna, o también llamada túnica nerviosa relacionada con la retina. En la retina se forman las imágenes y se diferencian los colores. La retina básicamente presenta una depresión que se llama fobia central, que se le considera como la zona de máxima agudeza visual. ¿Qué significa eso? Significa que aquí la imagen se va a ver con una gran nitidez. Por eso que la fobia central solamente tiene conos y está rodeada por una estructura que se llama mácula lútea o mancha amarilla. Además de la retina, exactamente del punto ciego o papila óptica estaría naciendo el nervio óptico. Por eso hemos puesto ahí que del punto ciego o papila óptica nace el nervio óptico. Y exactamente en el punto ciego no presenta capa de fotorreceptores. ¿Ya? Vemos ahí que entre la córnea y el iris se encuentra la cámara anterior y entre el iris y el cristalino se encuentra la cámara posterior. Obviamente la cámara anterior y la cámara posterior se comunican por la pupila. Además se dice que la cámara anterior y la cámara posterior forman el compartimiento anterior y el compartimiento posterior está formada por la cámara vítrea, donde se encuentra el humor vítreo, formado obviamente que es un componente gelatinoso y presenta ácido hialurónico. El límite entre el compartimiento anterior y el compartimiento posterior sería el cristalino. Vamos a recordar que los procesos ciliares producían el humor acuoso, y este humor acuoso tiene obviamente circulación, es el único que tiene circulación de los dos humores. Entonces, procesos ciliares producen el humor acuoso y le depositan a la cámara posterior. Luego pasa por la pupila, llega a la cámara anterior y luego se drena por el conducto de Schlink directamente a la sangre. Incluso aquí lo he puesto como para repasar el recorrido del humor acuoso, procesos ciliares lo producen, lo deposita en la cámara posterior, luego pasa por la pupila, luego llega a la cámara anterior y luego se drena por el conducto de Schlink. Otra pregunta sería, ¿cuál es el recorrido que hace la luz desde el exterior para llegar a la retina? Entonces, primero la luz atraviesa la córnea, primer lente del globo ocular, luego seguiría la cámara anterior, luego pasa por la pupila, luego la cámara posterior, luego pasa por el cristalino y luego pasaría por la cámara vítrea, humor vítreo y llegaría exactamente a la retina. Es el recorrido que hace la luz desde el exterior hasta la retina. En cuanto a la vía visual, obviamente todo empieza a nivel de la retina, donde se encuentra la capa de fotorreceptores que obviamente captan la luz y obviamente lo convierten en un impulso nervioso. Luego de la retina, obviamente seguiría el nervio óptico. Del nervio óptico pasaría al quiasma óptico, luego la cintilla óptica y llegaría al tálamo. Y del tálamo, mediante las radiaciones ópticas, llegaría a la corteza occipital, que es el centro de la visión, el área visual, ¿verdad? El centro de la visión se ubica en el lóbulo occipital, exactamente en su corteza del lóbulo occipital, área 17, 18 y 19, ¿no? Área de Brodmann de la visión. En cuanto a los medios de refracción, la refracción es la capacidad que tiene la luz de distorsionarse, ¿ya? Cuando pasa de un medio a otro. Tenemos los medios de refracción, la córnea, considerado como primer lente globo ocular y es el que tiene el mayor poder de refracción. El humor acuoso se encuentra en el compartimiento anterior del ojo,
Es transparente y es recambiable y tiene circulación, como ya lo hemos mencionado. El cristalino lente es un lente biconvexa, transparente y vascular, se encuentra fijado al cuerpo ciliar a través de la zónula ciliar o zónula sim. Y el humor vítreo se encuentra en el compartimiento posterior del ojo. Es transparente, consistencia gelatinosa, contiene agua en un 99%, contiene ácido hialurónico ya mencionado y tiene fibras colágenas. Recordar que la metropía es una visión normal. Y las patologías tenemos la maurosis, que es la ceguera, la miopía cuando la imagen se forma delante de la retina, se corrige con lentes biconvexos, la persona puede ver cosas de cerca pero no de lejos. Y en la hipermetropía, la imagen se forma detrás de la retina y se corrige con lentes disculpen, a ver, la miopía con lentes bicóncavos, mientras que la hipermetropía, la imagen se forma detrás de la retina y se corrige con lentes biconvexos. Clave aclarar, es muy importante. La persona obviamente ve de lejos, pero no de cerca. En el astigmatismo es una anomalía o defecto del ojo que consiste en una curvatura irregular de la córnea, haciendo que la persona mire doble, diplopía, tiene una visión borrosa y deforme. La presbicia es una visión senil, se da por la pérdida de la acomodación del cristalino. La catarata es la pérdida de transparencia del cristalino o la opacidad del cristalino. El chalación o chalacio es la inflamación de las glándulas tarsales o de mebomio, y el orzuelo es la inflamación de la glándula de Seyss o de Moll. A nivel sentido del gusto encontramos que el tipo de receptor es un quimio-receptor porque capta sabores. El área gustativa se ubica en el área de Broman 43, lóbulo parietal, centro del gusto. Receptor sensorial sería el botón gustativo, que tiene 3 células, la célula gustativa, la célula de sostén, las células basales. Y las papilas linguales son de 4 tipos, las caliciformes o circunvaladas, que son las más grandes, son entre 8 a 12. Presentan entre 200 a 300 botones gustativos y forman la vela lingual. Son gustativas. Las foliadas son rudimentarias o vestigiales, ya no tienen función alguna. Las fungiformes, porque tienen forma de hongo, se encuentran en la punta y en los lados. Presentan 5 botones gustativos. Capta sabores salado, dulce y ácido, y son gustativas. Las filiformes carecen de botones gustativos, tienen función del tacto y temperatura, y son las más abundantes de las 4, y son táctiles. Entonces, ¿quiénes son gustativas? Las caliciformes y las fungiformes. ¿Y quiénes son táctiles? Las filiformes. Esta vía del gusto pasa por el tálamo. Los sabores se captan con la lengua. Por ejemplo, el dulce se capta con la punta de la lengua, el salado con la parte lateral anterior de la lengua, el ácido agrio con la parte lateral posterior, el amargo con la parte posterior base y la epiglotis. Y el umami, que es el ajinomoto, es un sabor sabroso que se capta con el centro de la lengua. Y el sabor del ají no es un sabor, sino hace daño a la lengua. En cuanto a la distribución de la papila, tenemos las foliadas, que son rudimentarias o vestigiales, no tienen función. Las caliciformes forman la vela lingual, las filiformes son las más abundantes y las fungiformes están alrededor de la lengua. Tienen forma de hongo las fungiformes. Muy bien, ¿quiénes serán gustativas? Las caliciformes y las fungiformes. Y las táctiles son las filiformes. Con respecto a los sabores, el sabor amargo se capta con la parte posterior, mientras que el ácido agrio y el salado con la parte lateral de la lengua y con la punta de la lengua el sabor dulce. Vemos ahí la amígdala faríngea, la amígdala palatina y el istmo de las fauces que comunica la boca con la orofaringe o bucofaringe. En cuanto a la inervación de la lengua, tenemos 3 inervaciones. Inervación sensorial, por ejemplo, vemos que las 2/3 partes anteriores están inervadas por el nervio facial, que es el séptimo par craneal, pero solamente una de sus ramas, que es el nervio del cuerda del tímpano o intermediario de Grisberg, que es el séptimo bis. El tercio posterior de la lengua está inervado por el glosofaringeo, que es el noveno par craneal. La base de la lengua, incluso la parte posterior como la faringe, está inervado por el 10º par craneal, o sea, el vago. Todo esto sería la inervación sensorial, ¿ya? Pero también tiene inervación motora, obviamente formada por el hipogloso 12º par craneal y el vago 10º par craneal. ¿Ya? El hipogloso 12º par craneal y el vago el 10º par craneal, mientras que la inervación sensitiva, estamos hablando del nervio trigémino 5º par craneal. En cuanto a la vía del gusto, todo comienza con el primer componente, el botón gustativo, que está en la lengua, que a través de los nervios hemos dicho el 7º par craneal, 2 dedos anteriores,
un tercio posterior glosofaringeo y la base y la faringe el décimo par craneal. Todo esto llevado por el segundo componente que se llama fascículo solitario, directamente al núcleo solitario que se ubica en el mesencéfalo. Del núcleo solitario pasa al tálamo y del tálamo va, bueno, que es el cuarto componente del tálamo, y del tálamo va al quinto componente que sería el lóbulo parietal, donde se ubica el centro del gusto, ¿ya? Que es el área de Brodmann, área 43. 5, lóbulo parietal. 1, botón gustativo. 2, fascículo solitario. 3, núcleo solitario. 4, tálamo. Y 5, lóbulo parietal, centro del gusto. Área 43 de Brodmann. En cuanto al estatus auditivo, la audición, el tipo de receptor por el estímulo que captan es un esteroreceptor, o sea, también es un mecanoreceptor. El receptor sensorial es el órgano espiral de Corti y el oído se divide en tres componentes. El oído externo, que está formado por la oreja y el conducto auditivo externo. El oído medio, que también se le conoce como caja del tímpano, presenta el tímpano o miringe, por eso que la inflamación del tímpano se llama miringitis. Lo que decía del oído, martillo, yunco, estribo y la trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con la nasofaringe o rinofaringe. Mientras que el oído interno está formado por el laberinto óseo, que es el más externo, y dentro del laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso. Con respecto a las áreas de Brodmann, con respecto a la audición, es el área 41 y 42, que se ubica en el lóbulo temporal. Y con respecto al equilibrio, tenemos dos tipos de equilibrio. El equilibrio estático, relacionado con las máculas que se ubican en el utrículo y sáculo. Y el equilibrio dinámico, relacionado con las crestas ampulares, que se ubican en los conductos semicirculares. Con respecto al oído externo, hemos dicho, está formado por el pabellón auricular, que está formada por el hélix, el antihélix, la concha, el trago, el antitrago y el óvulo. Y el conducto auditivo externo, que es todo esto, que en realidad no es recto, tiene forma de una S itálica, algunos lo consideran así. El conducto auditivo externo presenta las glándulas ceruminosas que producen el cerumen o cerilla. ¿Ya? El oído medio presenta el tímpano, que es el límite entre el oído externo y el oído medio. Luego sigue la cadena de huesecillos, que es el martillo, yunque y estribo. Y tenemos también en el oído medio, obviamente, la trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con la rinofaringe. La trompa de Eustaquio sirve para equilibrar, obviamente, las presiones, tanto de la nasofaringe como del oído medio. Ahora, finalmente ya llegamos al oído interno, que se ubica exactamente en el hueso temporal, exactamente en una porción que se llama porción petrosa o peñasco del hueso temporal. Ahí se ubica el oído interno. Y vemos que la parte externa es el laberinto óseo y dentro del laberinto óseo vamos a encontrar el laberinto membranoso. ¿Ya? Hay que recordar que el laberinto membranoso es todo lo que está dentro del laberinto óseo. ¿Quién forma el laberinto membranoso? ¿Quién está dentro? Sería la ampolla, el utrículo, el sáculo, el conducto coclear. ¿Ya? Entonces, no olvidar eso. Entonces, recordemos que el oído externo está formado por el pabellón auricular, que es todo esto, y el conducto auditivo externo, donde se encuentran las glándulas ceruminosas que producen el cerumen. Ahora, en el oído medio encontramos el tímpano, ahí está, tímpano, y la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo. Recordamos que el tímpano vibra ante las ondas sonoras y amplifica el sonido. Es el límite del oído externo con el oído medio. Y el límite del oído medio con el oído interno sería la ventana oval y la ventana redonda, que también se le conoce como tímpano secundario a la ventana redonda. Algunos también lo llaman ventana coclear. Muy bien. Y el otro componente del oído medio sería la trompa de Eustaquio, que permite la comunicación del oído medio con la rinofaringe o nasofaringe o cabo. Ahí está. Y en el oído interno encontramos externamente el laberinto óseo. ¿Y quién está dentro del laberinto óseo? El laberinto membranoso, donde encontramos la ampolla, el utrículo, el conducto coclear y el sáculo.